Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por estar de nuevo con nosotros en otro espacio de análisis. Hoy conversaré con Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trends, quien desde Estados Unidos gentilmente nos atiende en el día de hoy. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Gracias, Darwin, por invitarme a tu espacio. Un placer. Antonio, quería comenzar nuestra conversación con la solicitud que hizo el presidente Juan Guaidó de aplicación de la doctrina R2P en Venezuela. ¿Tú crees que es viable aplicar esta doctrina de las Naciones Unidas en Venezuela? Okay. Cuando él pide y les pide a las naciones que opten por la doctrina de responsabilidad para proteger a los pueblos, él básicamente se lo está pidiendo a los más de 50 países que lo han reconocido. Es lo que le está haciendo un llamado a esos 50 países que ya la vía diplomática, como lo dijo él, se agotó. Y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos y ahí se acoge al principio de la responsabilidad de proteger que tienen los países, que eso surge, Darwin, como tú lo sabes, de lo que pasó en Ruanda, cuando hubo la gran masacre entre los Hutus y los no me acuerdo ahorita la otra, los Tutsis. Y entonces que la comunidad internacional no hizo absolutamente nada. Y después también pasó en los Balcanes, cuando se mataron entre la Yugoslavia, entre esos pueblos musulmanes y los pueblos cristianos. Entonces, el mundo se preguntó, ¿vamos a seguir permitiendo este tipo de acciones internas por aquello? Porque aquí el principio que aplica es el de la autonomía de los pueblos, ¿verdad? Entonces, esa que tanto se pide a veces para que no intervengan las fuerzas externas. Entonces, ¿qué es lo que le dice Guaidó, el presidente Guaidó? Básicamente es a ese grupo de países: necesito que me ayuden porque no tengo ni fuerzas armadas y ya la vía diplomática se agotó. Y aprovecha el informe de la Comisión de Hechos de las Naciones Unidas que muestra que hay hechos visibles de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entonces él aprovecha porque ese es uno de las causas que permite disparar eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces veamos, le dice a los 59, 58 países, necesito su ayuda. Él sabe que eso tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Entonces, en el Consejo de Seguridad de las Naciones, que está conformado por 15 países, de esos son 5 permanentes, donde están China y Rusia. Y ahí el derecho de veto de esos 2 países imposibilitaría, porque Rusia tuvo una mala experiencia, y China, con Libia, cuando ahí se pidió, en el caso de Gaddafi, que se encontraba y se actuó bajo el criterio de responsabilidad para proteger, ellos dijeron que los Estados Unidos y la OTAN aprovecharon para cambiar un régimen dentro de ese país, porque generalmente lo que el principio establece es que tú dejas al régimen o al gobierno y tú lo que logras es que la población civil no sea masacrada o no sea maltratada. No es para cambiar, eso es lo que plantea China y Rusia, para cambiar el régimen. Entonces, por eso ellos la vetarían. Sin embargo, ¿qué puede hacer el presidente Guaidó? El presidente Guaidó, ese principio también lo permite para organismos regionales. Si hay organismos regionales que puedan acogerse, actúan y participan al Consejo de Seguridad de la Acción. Y se discutirá en ese momento, pero ya han actuado de hecho. O sea, no es una acción exclusiva de la ONU. Otras organizaciones regionales como la OEA pueden intervenir bajo esa podrían intervenir, y ahí podrían usar, que lo tenemos, el TIAR, porque por ejemplo la organización de africanas, ¿verdad? Ellos la tienen como interna, entonces ellos pueden actuar, un grupo de países africanos en un país sin ir a la ONU, y después informan a la ONU. Si lo queremos ver en Estados Unidos, Donald Trump va a una guerra, actúa, pero él tiene que ir al Congreso a participar después. Y después el Congreso discute y a lo mejor dice, no vamos a esa guerra, y él tendrá que recoger, pero él puede actuar. ¿Okay? Es más o menos pensando un poco para que se vea el escenario. O sea, tú actúas, vas al Consejo de Seguridad, te lo van a negar, pero ya actuaste. Entonces, en ese sentido, esa posibilidad está allí, y eso fue lo que él activó cuando él pide a esos países. Entonces, y también en algunos países miembros de la ONU que puedan sentirse amenazados por esta,
situación, también pueden actuar bajo el capítulo 6 de la ONU, que permite también tomar unas decisiones a nivel de países que se han afectado, Brasil, Colombia, que en un momento determinado, que ellos no han querido optar por esa solución. Ahora, Antonio, planteemos el escenario. Va al Consejo de Seguridad, Rusia y China aplican su derecho a veto, no hay resolución favorable del Consejo de Seguridad. ¿Podría Estados Unidos actuar en conjunto con países de la región vecinos para aplicar esa doctrina de forma unilateral sin la aprobación de la ONU? Si va a la ONU y lo niega, le va a costar mucho. Ellos tendrían que actuar antes e ir a la ONU, provocar la acción de hecho. Porque si es al revés, le costaría mucho, porque muchos países de la región van a decir, nos los negó la ONU, y acuérdate que lo que haces tú aquí, te lo pueden aplicar a ti en el futuro, ¿verdad? Uno no sabe cómo cambian las circunstancias en cada uno de los países. Entonces, ahí los países de la región nuestra dirían, bueno, la ONU lo negó y no sería fácil. Y Estados Unidos sí lo ha dicho muchas veces. Él solo no va a actuar en Venezuela. Si él actúa en Venezuela, es con una fuerza multinacional, como está en el Caribe. En el Caribe está hoy en día con una fuerza multinacional de más de 20 países. Entonces, ese concepto es el que podría motivar a Estados Unidos a actuar en Venezuela. Si va a la ONU primero, es difícil que esto lo veamos, que actúen las naciones en una manera de intervención. Sin embargo, si nosotros pegamos esto, Darwin, con lo que Guaidó firmó con la DEA, correcto, el convenio ese que todo el mundo criticó, dijo que qué poder tiene él. No, porque recordemos que el país que reconoce a Estados Unidos, o el gobierno que reconoce a Estados Unidos como legítimo, es Guaidó. Entonces, para él tiene todo el marco legal. Entonces, lo que le da en ese momento el presidente Guaidó a la DEA es la autoridad de poder, en un convenio como ese, yo no lo conozco en el nivel de la letra menuda, pero cuando lo que uno conoce generalmente le permite actuar a la DEA en Venezuela. Entonces, podríamos ver que tienes un R2P, un R2P, una responsable para proteger, tienes un convenio con la DEA que podría actuar. Entonces, lo que pareciese que podríamos estar viendo más que una intervención militar es una operación especial de extracción. ¿Qué llamas operación especial? Ok, una extracción de algunos de los que la DEA está buscando, que tienen nombre. Entonces, entran, sacan algunos y eso mandaría un mensaje muy contundente a la dirigencia del chavismo. O sea, si tú sacas ahí algunos de los personajes que están en la lista más buscados, eso realmente te pondría en otra dimensión, porque te muestran primero que tienen la capacidad de hacerlo, y segundo, es un momento donde ya muestran que el siguiente paso puede ser mucho más amplio que una operación de extracción. Perfecto. Antonio, tenemos que hacer una primera pausa. En el próximo segmento quiero que hablemos del tema de las elecciones electorales en Estados Unidos, porque de esa elección depende mucho lo que vaya a ocurrir en Venezuela. ¿Ok? No descarto nada, pero depende muchísimo. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Ya regresamos. Antonio, las elecciones de Estados Unidos tienen una enorme importancia para Venezuela en la actualidad. Yo creo que es la primera vez en la historia de nuestro país que hay tanta atención y tanta tensión en relación con las elecciones de Estados Unidos. El debate fue un desastre. O sea, para mí ahí no hay nada que rescatar. Pero es importante el positivo por COVID-19 de Donald Trump y su esposa. ¿Cómo puede influir esa enfermedad en la campaña electoral que ya para el momento que está este programa siendo observado por ustedes ya queda menos de un mes para el proceso electoral? Fíjate, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que se conoce en estadística un cisne negro. O sea, apareció un cisne negro. Si algo no se quería en esta campaña de cierre, porque lo que quedan es menos de 30 días, para que ocurriese era que Donald Trump saliera positivo en el examen de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo ahí dos grandes escenarios. Uno, que sea lo que le permita a Donald Trump revivir el ave fénix, si él se logra recuperar en esta semana. Si él logra recuperarse en esta semana,
y el viernes o sábado él dice, la dominé, estoy bien, y él logra salir, y ese caso lo podemos ver como lo hizo Bolsonaro, porque tenemos ejemplo en la región, que Jair Bolsonaro estaba muy bajo en las encuestas, y él logra salir de ese proceso, y él dice, no, lo que es una gripecina, y entonces ahí Trump puede tomar el argumento y decir, esto lo enfrentamos y se enfrenta de una manera, a mí me dio, soy un candidato, además él tiene todas las condiciones para que se agrave, porque es más de 65 años, es obeso. Entonces, si él logra tener eso, eso le daría un segundo aire en este momento, en esas 3 semanas que faltan, 4 semanas, para poder, porque además sus seguidores lo verían como que el Redentor lo protegió para que pueda seguir haciéndolo destino. Si él no logra, si esto se va a unos 15 días, que es más o menos la cuarentena, porque él no logra recuperar su sistema respiratorio, la fiebre, sí va a tener muchos problemas porque va a ser la campaña de que él no usó los mecanismos de protección como la mascarilla para poder hacer un frente, que era lo que básicamente él siempre negó. Entonces ahí sí podríamos estar viendo que Donald Trump perdería la presidencia. Pues yo no lo veo en 15, si él le toma 15 días, en 15 días recuperar la diferencia en los estados donde se juega la elección, que se conocen aquí como los estados que bisagra, ¿no? Entonces no lo vería porque hoy Biden en 3 estados de esos, de que son 7, él está ganando y esos son suficientes para que Biden gane la presidencia de este país. Ajá, Antonio, pero en el momento que estamos grabando este programa, ¿cómo están los números de uno y otro candidato? En este momento el voto popular lo está ganando Biden por más de 6 millones de votos. Si tú haces la elección hoy, él ganaría el voto popular. Como la elección aquí es de segundo grado, él estaría ganando, se necesitan 270 votos electorales. Él tiene ahorita más de 300, está en 314 votos electorales según las encuestas. Entonces, en este momento, el presidente que puede ganar esa elección se llama Joe Biden. Y pareciera que va a ser un resultado muy cerrado, ¿no? Yo recuerdo mucho aquel resultado de Al Gore con George W. Bush. ¿Va a ser algo similar? Si no, como dijimos, si el escenario que se impone es que Donald Trump sale a los 14 días, yo creo que va a estar en los 320, 314 a favor de Biden. Si él logra salir dentro de los próximos 6, 7 días, sí va a ser muy cerrado. Va a ser un escenario donde por eso de que él vence el virus y él tiene todo un segundo aire, podríamos estar viendo que se cierra y puede ser muy al estilo de Al Gore. Ahora, Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones el posible fraude en las elecciones. ¿Eso pudiera afectar el resultado final y la credibilidad de los resultados? Esa carta él la tiene precisamente en estos estados, donde, porque se optó por el COVID-19, el voto por correo. Entonces, en ese sentido, él puso ahí una piedrita en el camino. Si él pierde en esos estados, que son decisivos, por voto por correo, no por voto presencial, él lo va a impugnar. Y va a impugnarlo porque él va a impugnar que hay un fraude con esos votos por correo. Entonces, cuando el candidato impugna, se plantea, se revisa, y si da ahí una causa, eso sube a la corte, donde se decide que fue el caso de Al Gore. Y allí se puede llegar hasta a nivel de la corte, donde tomarán la decisión, y ahí en el mecanismo de la Constitución norteamericana, si la corte consigue, va nuevamente al Estado, y el gobernador podría tomar algunas decisiones, que fue lo que pasó en la Florida. O sea, y entonces en ese momento, como en esos estados están gobernando generalmente gobernadores del Partido Republicano, él tiene una oportunidad ahí de que se revierta y ganar la presidencia. ¿Tú crees que en estos días que faltan es posible que Donald Trump tome decisiones más drásticas en relación con Venezuela para tratar de potenciar el voto latino a su favor? Él había anunciado que tenía la sanción contra los que están comercializando gasoil en Venezuela. Eso básicamente para bloquear a Repsol, la española, la empresa petrolera española, y la italiana que se llama Eni, que todavía van a Venezuela y son
donde están básicamente recibiendo algún dinero todavía el régimen de Maduro. Y el argumento de estas empresas es que ellos llevan gasoil a Venezuela, que lo necesita. Entonces, Trump no lo cortó en septiembre, lo dejó para octubre, y esa medida está anunciada para aplicarla ahora en octubre. Te dejo una interrogante para el próximo segmento. Pase lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, ¿cuál va a ser el impacto para Venezuela en la búsqueda de una solución al conflicto? Analicemos los dos escenarios. Gana Trump, ¿cuáles serían los cambios en la estrategia? Y si gana Biden, ¿cuáles son los cambios que pudieran aplicarse? Ya regresamos. Antonio, en Venezuela hay la creencia de que si Biden gana, sería el final de la presión al chavismo para la búsqueda de una solución. Entonces, yo no lo veo en ese sentido. Yo creo que cada uno tiene su estilo, pero además de que cada uno tiene su estilo, la política norteamericana tampoco está amarrada totalmente a quién sea el presidente, sino que es una estrategia ya de Estado. Analicemos los dos escenarios. Si gana Biden, ¿qué pudiera ocurrir en la lucha por la búsqueda de una solución en Venezuela? Si el presidente es Joe Biden, él va a empujar la presión por el lado de los derechos humanos. Él va a insistir mucho en que se necesita una solución de Venezuela, porque no se puede tolerar, sobre todo después del informe de la Comisión de Hechos de la ONU. Ese informe para una administración de Biden va a ser muy importante. Entonces, más bien Biden lo podríamos ver como el pitcher cerrador, nosotros que somos, ¿verdad?, jugadores de béisbol, del régimen de Maduro. O sea, él podría ser un pitcher cerrador porque podría sentar en la mesa a China, a Rusia, ¿verdad?, a la misma Europa. Él no tiene esa ruptura que hizo Trump con esos países, él tiene esa capacidad de poder sentarlo. Entonces, si vemos a Biden como el pitcher cerrador del evento, él va a generar una presión para que en Venezuela se logre una solución también a la crisis, pero sobre todo por la vía de los derechos humanos. ¿Cuál es el riesgo de Biden? El riesgo de Biden es que, como es un hombre que tiene en su gabinete una ala que es una ala progresista, que está representada por Bernie Sanders, que podría aflojar un poco en cuanto a la intención de las presiones para que en Venezuela esa expresión para hacer negocios con PDVSA pueda entrar comida o pueda entrar ayuda humanitaria por intercambio de petróleo. Eso podría ocurrir con Biden y eso le afloja un poco la presión al régimen de Maduro, porque entonces él ahorita no tiene recursos para poder hacer esta maniobra, mientras que con Biden podría tener un pequeño respiro, pero sí va a tener la presión para que se resuelva la crisis en Venezuela. Con Biden no cambia el escenario, como tú le dijiste, porque es una política de Estado. Yo creo que cambia la agresividad en el discurso, presumo yo, ¿no? Cambia el discurso, pero no el trabajo que tienen que cambiar, que en Venezuela tiene que haber un cambio, ¿okay? Porque no se tolera para la región y sobre todo desde el punto de vista de derechos humanos, contigo, porque ellos lo ven, ellos pueden hablar con la Unión Europea, presionar a través de la Unión Europea de que se llegue, y como ya la Unión Europea tomó la decisión de que el 6 de diciembre no es la solución para Venezuela, y además el grupo de contacto dijo que tienen que haber elecciones presidenciales y parlamentarias, eso le cae anillo al dedo a Biden, porque él lo que tiene es que conectarse con ellos para poder generar presión y que se dé esa solución en Venezuela. Ahora, el escenario, si Donald Trump repite, si es reelecto, ¿se mantendrá todo igual? ¿Habrá cambios a nivel de las figuras que integran el equipo para atender la crisis en Venezuela? ¿Qué pudiera ocurrir? Si gana Donald Trump, ¿okay? ¿Qué pasa? Donald Trump, hay que verlo, sus resultados, porque la gente lo compara con el 2019, no, hay que verlo con marzo 2020, cuando él sanciona a Rosneft. Cuando él sanciona a Rosneft, empezamos a ver la caída de la producción petrolera en Venezuela, empezamos a ver que se le empiezan a cortar los recursos económicos al régimen de Maduro, empezamos a ver que el Maduro empieza realmente a tener dificultad de poder manejar
el aparato del Estado por no tener recursos. Entonces, hoy estamos viendo que esa política de máxima presión está llegando ya a un punto, si hace también lo del gasoil, estamos viendo que está llegando a un punto donde no le está dejando un juego a Maduro para poder sostener la estructura del Estado. O sea, porque ¿qué pasó? Ahorita están trayendo la gasolina de Irán, pero se toma tiempo. Entonces, y vimos las manifestaciones espontáneas en Venezuela. Entonces, ese escenario con Trump, él terminaría de apretar al final, ahorcar financieramente al régimen, pero viéndolo como marzo, no viéndolo como abril, que ellos lograron sortear esas sanciones. Y allí poder llevar en una posición unida que a través de esa solución con el resto de los europeos, los 60 países, a llevar a una solución que en Venezuela tiene que haber en muy corto plazo un cambio en términos pacíficos, electorales, con una elección presidencial y una elección parlamentaria. La diferencia entre Biden y Trump es discursiva, como tú dijiste, y tiempos. Si Trump continúa, nosotros podríamos estar viendo esta solución en el primer trimestre, los primeros 4 meses del próximo año, por la presión que va a tener el régimen de Maduro en términos de recursos. Si vemos a Biden, esa solución la podríamos estar viendo a finales del próximo año, 21, o muy en los primeros trimestres del 22, porque le va a tocar tener que armar todo y él entra en enero y entonces él tiene que ajustar los equipos y eso puede tomar unos 8 o 9 meses para ver esa solución. Ahora, al chavismo hay que reconocerle que tiene una capacidad de resiliencia enorme. Se han adaptado y han resistido a pesar de los resultados nefastos que eso ha traído para la calidad de vida de los venezolanos. Ahora te pregunto, ¿es posible que Maduro y el chavismo, o el chavismo como un todo sin Maduro, pueda resistir un tiempo más y sostenerse en el poder a pesar de todo este cerco financiero y político? Sí puede, porque ellos tienen el chavismo tiene todo ese ingresos por actividades ilícitas que está entrando en el país, tiene ingresos por el lado del oro, en el arco del Orinoco, ¿verdad? Ahí tiene unos ingresos que hay un intercambio de las compañías que están asociadas con él, le entregan oro y ellos lo venden y lo refinan en Turquía, en los Emiratos Árabes, y ahí tienen también un ingreso de alrededor de unos 2.000, 3.000 millones de dólares. Y también él quisiera que en el 21, si estuviese Biden, empezar a abrir entregar las operaciones de PDVSA a las empresas tanto chinas como rusas. Nosotros podríamos estar viendo con un Biden en el 2021 una privatización del país, porque es la manera que él podría obtener recursos para poderse mantener y surfear esta nueva presión. Bueno, esperemos que la presión logre los resultados, porque de verdad que la situación en Venezuela es difícil para la mayoría de la población. Antonio, gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Muy interesante la conversación y, por supuesto, seguimos observando los eventos que ocurren en torno a la crisis venezolana. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Análisis. Gracias, Darwin, por la invitación.